Hemos estado hablando acerca de la vida de Pedro porque estamos hablando del costo de ser su discípulo. Y yo creo, amados, que Pedro es uno de los grandes personajes para hablar de esto. No que no sirvan los demás, amén. Pero Pedrito fue un poco complicado. Era un hombre sin, sin trabajo intelectual alguno, de un empleo de los más bajos que habían en Israel, sin letra, no sabía leer, no sabía escribir, amén. Era bravo como el solo. La Biblia le describe como un hombre impetuoso, amén. Y entonces ver la obra del Señor en Pedro es fantástico, amén. Y la semana pasada precisamente estuvimos, ¿se acuerda? Hablando de algunas cosas, o hemos hablado de algunas cosas acerca de Pedro, cuando el Señor le cambia el nombre y le dice, tú eres Cefas, pero yo te llamaré Pedro. Cuando le dice que aparte el barquito y le dice que bogue mar adentro, ¿se acuerda? Y entonces dice que él cae de rodillas ante Jesús. El Señor le dice, te haré pescador de hombres. Cuando ve al Señor caminando sobre el mar, luego vimos unas instrucciones para las tormentas y hablamos la semana pasada del día de la confrontación, que fue cuando Pedro llega y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Sin embargo, ese mismo día pasa algo bien curioso. Amén. Piensen esto. Se da semejante revelación que para usted y para nosotros es muy fácil de entenderla, porque usted y yo vivimos en un país que de alguna manera podemos considerar cristiano o que cree que hay un Dios en el cielo. Amén. Nacimos en un país que tiene una tradición religiosa de la que se habla de Cristo, así que hemos crecido en el contexto. Pero para Pedro haber dicho, tú eres el Cristo, y para los otros discípulos haberlo escuchado, eso era un boom, amados. Amén. Era la afirmación más arriesgada que alguien podía dar en aquel tiempo. Amén. Entonces dice la Biblia que a partir de ese momento Jesús empieza a decirle a los discípulos, no digan nada de lo que se dijo aquí, guarden silencio, quédense calladitos. Vean que es peligroso esto que dijeron aquí, les puede ir mal. Y Jesús empieza a enseñarle a los discípulos a partir de esa revelación lo que está por venir. ¿Qué está por venir? Que va a ser entregado en manos de hombres pecadores, que va a ser llevado ante las autoridades, que le van a dar muerte y una muerte horrorosa, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando Pedro empieza a oír esto, amén. A ver, amados, yo creo que a veces hemos sido muy mal intencionados o muy mal pensados con Pedro, porque no sabemos si la intención de Pedro estaba realmente basada en yo voy a convencer al Señor de que no vaya porque yo soy el más importante de sus discípulos, el que acaba de tener la mejor y más grande de las revelaciones, y el Señor va a escucharme. Eso es medio malintencionado. Amén. ¿Por qué no pensar que Pedro, donde escucha al Señor hablar de estas cosas, dice, pero ¿cómo me voy a quedar yo sin el que es mi maestro? ¿Cómo me voy a quedar yo sin aquella persona que me está enseñando y guiando? Había un afecto, ya habían pasado algunos años caminando juntos. Amén. Es que a veces, amado, todo lo vemos mal, ¿verdad que sí? Y cuando hablamos de Pedro, toda la gente piensa que Pedro era un bichito. Pero quizá las intenciones de Pedro al hablarle a Jesús de no te acontezca esto no eran malas. Amén. Ahora no sabemos si eran buenas o eran malas. El tema es que Pedro se lleva a Jesús aparte y dice que empieza a reconvenir con él, a decirle, en ninguna manera te acontezca esto. Y cuando Jesús lo oye, amén, allá aparece Mateo 16:20, ya usted conoce la dinámica. Si tiene teléfono con YouVersion, con Android, pues usted puede descargar la aplicación de la iglesia y están todos los bosquejos.
La aplicación CASL Ministerio. Y si tiene tiene un teléfono con iOS, pues entonces descarga la aplicación de YouVersion, que es la Biblia, y ahí se va a eventos y ahí está este bosquejo. Ahí sí tiene que guardarlo. Amén. Mateo 16:20, aquí se lo van a poner también, ahí lo tiene al pie de pantalla si nos siguen en la transmisión. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Amén. Poco a poco, le pongo ahí, la fe de Pedro se iba despertando. El origen de aquella fe no era carne y sangre, era una revelación originada en el Padre, era una fe personal que prácticamente se estaba volviendo una fe final. Escuche, tal vez usted y yo no hemos entendido que la fe tiene que llegar a un punto final. Amén. Tiene que llegar a un punto donde nuestra confianza en Dios sea total. ¿Hay alguien ahí? Amén. Siempre creemos que la fe es algo que tiene que irse desarrollando, y sí, claro, pero amados, tiene que llegar un día en que esto madure. Amén. El cristianismo tiene que madurar, la fe tiene que madurar, la vida en el Señor tiene que madurar, todas las cosas en Cristo tienen que madurar. Amén. Vuelva a ser la persona que está a su lado y dígale: si tienes 30 o 20 o 10 años de estar en Cristo menos, pero sigues teniendo actitudes de un niño espiritual, no te luce. Dígale. Dice, estuvo largo, pero dígale, nada más dígale, no te luce. Gloria a Dios. Amén. Porque estuvo largo el asunto. No te luce. Amén. Entonces ahí le pongo solo una revelación. Vamos a ir poquito a poco tejiendo esto. Mateo 16:17. Entonces le responde Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amado y amada en el Señor, debo iniciar esta enseñanza de hoy con una verdad espiritual muy valiosa. Nada excepto una revelación de Dios por el Espíritu Santo puede darnos una perspectiva de Cristo que llene nuestros corazones de adoración, paz y seguridad en todo tiempo, sea de aflicción o sea de tranquilidad. Amados, nosotros podemos saber mucha Biblia, pero solo una revelación de Dios puede hacer que esta fe en Cristo madure al punto de llegar a estar en paz, tranquilidad, amén, y seguridad, y en adoración, estemos en la paz más impresionante de la vida o estemos en la lucha más impresionante de la vida. ¿Y por qué en la paz más impresionante de la vida, amados? Porque la Biblia dice que usted y yo tenemos que buscar a Dios antes de que venga el día malo. Amén. Entonces nosotros necesitamos fe hasta para el día bueno. ¿Hay alguien ahí? Amén. Hay gente, amados, que se espera buscar fe cuando se les vino todo encima. ¿Por qué mejor no pusimos las cosas en las manos de Dios antes de que se nos viniera encima? Aleluya. Amén. Solo una revelación de parte de Dios nos lleva a desarrollar esta fe. Por eso, amado, hay mucha gente, amada del Señor, hay mucha gente que vienen a este camino y regresan. Si yo les contara cuánta gente caminó conmigo cuando yo inicié en el camino del Señor y cuántos hoy están en Cristo, porque la fe se desarrolla, porque la fe tiene que madurar, y esa fe solo madura si el Espíritu Santo nos da una revelación de quién es Cristo. ¿Se acuerdan lo que hablamos cuando Jesús caminó hacia el barquito? ¿Qué necesitaban los discípulos cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua? Necesitaban verlo de una manera distinta. ¿Se acuerdan cuando estaban en el monte de la transfiguración? ¿Qué necesitaban aquellos tres? Ver a Jesús de una manera distinta. Nosotros hoy conocemos mucho de Él, pero seguimos viéndolo de la misma manera que mucha gente que no lo conoce. Lo seguimos viendo desde la manera histórica. No, Jesús hizo tremendas cosas. No, Jesús hizo tremendos milagros. No, Jesús sanó a mucha gente. No, Jesús libertó a muchos endemoniados. Jesús hizo muchas cosas tremendas, pero ese hizo es histórico. Nosotros necesitamos ver el hoy, el Cristo que es capaz de resolver las situaciones hoy.
Amén. ¿Me comprenden esto? Esa fe solo una revelación de Dios no la puede dar. Por eso Jesús caminó hacia ellos. Por eso a veces, como hablamos en semanas anteriores, el Señor nos mete en unos procesos complicados. ¿Por qué? Porque Él necesita que nosotros lo veamos caminando hacia nuestra circunstancia. Somos buenísimos para que en las peores circunstancias nos ayude una pata, como decimos, ¿verdad? Una palanca, un amigazo, una super amiga, una persona que yo sé que si le pido el favor me lo va a hacer. Y después decimos, y con la fe en Dios, esa persona me va a ayudar. Porque no vemos a Jesús caminando hacia nosotros. Así que Dios nos mete en ciertas circunstancias complicadas. ¿Para qué? Para que aprendamos a verlo diferente. Amén. Amén. Ahí le pongo, déjeme agregarle a lo anterior, la oscuridad de la incertidumbre solo puede ser disipada mediante un milagro divino. Amados, ¿cuántos aquí hemos pasado por incertidumbre? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará más tarde? ¿Qué pasará tal día que tengo que hacer tal cosa? ¿Qué pasará tal día que me va a ver tal persona? ¿Qué pasará tal día que voy a ir a tocar tal puerta? ¿Qué pasará? ¿Verdad que vivimos muchas incertidumbres? Yo detesto cuando alguien llega y me dice, necesito hablar con usted, pero mañana. Ay, Dios mío. Porque se queda usted pensando, ¿qué habré hecho? Y si es alguien que hizo algo, se queda pensando, ¿se habrán dado cuenta? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Es horrible. Yo me acuerdo cuando yo estaba más muchacho, tiempos de UPA, decía mi abuela. Cuando mi mamá me decía, hablamos más tarde, no seas tan bárbaro. O cuando el pastor de la iglesia donde me convertí le decían a uno, no se vayan, tenemos reunión, quiero hablar con ustedes. Oiga, uno se iba, se hincaba y se arrepentía de todo ese día. ¿Ah? Solo un milagro divino disipa la incertidumbre. Curar nuestra ceguera espiritual es solo obra de Dios. Y cualquiera diría, no hermano, yo veo, sí, vemos a Cristo como Salvador, gracias al Señor, pero lo vemos como el Todopoderoso, lo vemos como el que rige nuestros destinos y sabe todo lo que va a pasar. Lo vemos como al que no le toma por sorpresa nada de nuestra vida porque todo está diseñado. Amén. Que solo tengo que mantenerme ahí caminando en Él y que todo lo demás está ahí listo para mí. Dice la Biblia que Él preparó caminos de justicia para que anduviésemos de antemano por ellos. ¿Usted entiende que usted y yo estamos caminando caminos de justicia? ¿Hay alguien ahí? Amén. Aleluya. Esto porque hoy sabemos mucho de las escrituras, pero mucho de lo que sabemos no lo entendemos ni confiamos en su significado. Esas palabras eternamente sabias y poderosas pueden estar pegadas en el cascarón de una vida espiritualmente vacía. ¿Hay alguien ahí o me quedé solito? Si Jesús lo dijo y Él es Dios, ¿qué más se ocupa? Si Jesús lo dijo y es el Señor, ¿qué más se ocupa? Amén. No, hermano, es que, y si me duele, pero Él juntamente con la herida, también la venda. ¿Se acuerda? Dice la Biblia, Él hace la herida y Él mismo la venda. Pero hermano, y si al pasar por ahí está feo, tranquilo. Dice, aunque anden por valle de sombra y de muerte. ¿Hay alguien ahí? Amén. El salmista dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Mire, amados, son palabras muy lindas para pasarlas en un fondo rosadito o anaranjadito, pero sería más bonito si lo tuviéramos por revelación. Porque por revelación sabemos que no importa lo que pase, tu vara. O sea, el Señor sabe cuándo te va a dar.
El Señor sabe cuándo me va a dar. Así a lo tico. El Señor sabe cuándo te va a arriar. Amén. Cuando te va a decir, quite las manitas. ¿Se acuerda cuando estábamos chiquillos? Y la mamá le decía a uno, quite las manitas porque si no le doy por las manitas también. ¿Ah? Y uno se ponía, está bien, uy, quite la manita, uy. Amados, uno tiene un instinto de autoprotección. Tu vara, porque Dios disciplina. Y tu callado, porque Dios sabe cuando estamos en angustia y nos va a llevar por paz. Me infundirán aliento. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amén. ¿Me entiende esto? Dios sabe, amados, cuando necesitamos de un abrazo y sabe cuando necesitamos que nos quiebre la piernita. Ustedes saben que el profeta habla de la oveja perniquebrada. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. No, hermano, esa parte no me gusta. No, claro que sí, tiene que gustarnos porque su vara y su callado nos infunde aliento. ¿Hay alguien ahí? Yo nunca tuve más aliento en mis pulmones que cuando veía a mi madre agarrar la faja. No, es una broma. Oye, amados, la disciplina de Dios también nos infunde aliento. La Biblia habla de la oveja perniquebrada. Es la ovejita que se descarría y el pastor la jala con el callado y la ovejita se vuelve a ir y la vuelve a jalar con el callado y la ovejita se vuelve a ir hasta que un día el pastor dice, ya no más callado. Es cuando el pastor empieza a hablar y hablar y hablar. Sí, no solo porque ya no va a usar el callado, sino porque ya no va a estar más callado. Ese día lo vas a oír hablar y ese día te va a dar. Dice la Biblia que luego de que la ovejita estaba quebrada, le entablillaba la patita, se la vendaba y se la ponía aquí. Y la andaba allá arriba hasta que la ovejita se sanaba. Y una vez que la ovejita, mire, allá está, vean, qué bonito el cuadro del pastor. Ahí está. Eso que ustedes están viendo ahí se llama la oveja perniquebrada. Esa es la que el pastor, ese que está ahí, usted que dijo, ay, qué bueno, le está cargando, no, le acaba de arriar. Usted dice, ay, qué pura vida, estaba cansado la ovejita, no, le acaba de quebrar una patita. O sea, amados, tu vara me infundirá aliento, tanto como tu callado. Aleluya. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Eso me enseña a caminar junto al pastor. Me enseña a saber que no puedo escoger un camino por mí mismo, porque Él es el que sabe por dónde. Que mientras esté a su lado estoy seguro de los lobos rapaces y de los buitres y de los animales de rapiña que andan por allí, o del tipo, la tipa, bueno, en aquella época me imagino que eran tipos malos que se podían robar las ovejas. Estar ahí cerquita mantenía segura la oveja. Entonces, esto porque hoy sabemos mucho de las escrituras, pero mucho de lo que sabemos no lo entendemos ni confiamos en su significado. Esas palabras eternas, eternamente sabias y poderosas pueden estar pegadas en el cascarón de una vida espiritual vacía. Yo puedo saber mucho, pero lo que sé no necesariamente lo aplico. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Para eso hay un verso bíblico muy fuerte y es: médico, cúrate a ti mismo. Si sabes tanto, cúrate. Si no puedes curarte, no sabes tanto. Está bueno. No es sabiduría humana. Caigamos en cuenta de la realidad de una vez por todas. Lo poco que el mundo sabe de Cristo hace que lo odien más. ¿Por qué digo esto?
Lo que el mundo considera valioso de la vida de Jesús, nosotros no lo consideramos igual como iglesia. Y lo que nosotros como iglesia consideramos valioso de la vida de Jesucristo, el mundo lo detesta. Lo que el mundo considera una verdad valiosa de Jesús, nosotros no lo consideramos así. Y lo que nosotros como iglesia consideramos valioso de Jesús, el mundo lo detesta. Y todo porque el mundo toma como bien lo que está equivocado. Lo que nosotros vemos como tesoro, ellos lo ven como bisutería, y lo que ellos ven como tesoros, nosotros lo vemos como baratijas. A ver, amados, a mí me encanta oír al mundo hablar de Jesús o de Dios. Dios es amor. ¿Cuántos han oído al mundo hablar del Dios que es amor? Y si es cierto. Y aunque nosotros valoramos que Dios es amor, para nosotros la verdad más grande que existe es que por su amor somos salvos. Y que para ser salvos, Él tuvo que producir en mi corazón arrepentimiento. Pero el mundo ya no quiere oír de arrepentimiento, solo quiere oír de amor. ¿Hay alguien ahí? Entonces lo que el mundo considera muy valioso no es que nosotros no, solo que nosotros conocemos la verdad completa y valoramos todo, no solamente un discurso que suene bonito. Amén. Dios tiene que aceptarnos porque todos somos sus hijos. Esa es una verdad que nosotros no podemos aceptar como un tesoro, porque en realidad es solo una bisutería. Algo que suena y parece muy bonito, pero que no es oro. Amén. Yo les conté a ustedes que cuando nosotros salimos del país, de hecho, mi esposa y yo solo compramos estos anillitos. Cualquiera que ve este anillito dice, qué buen anillo anda el pastor. No, pues, ¿cuánto? Como 3,000 en Wish. Porque yo le digo a mi esposa, si yo salgo del país y alguien me agarra y me dice el anillo, tome. ¿Me entiende esto? Amados, uno fuera del país anda por unos lugares y uno no sabe. Una vez estábamos en un país de aquí de Centroamérica y nos fuimos a comer y no sabíamos que estábamos en plena zona roja del lugar. Hasta que nos contaron, nosotros veíamos que toda la gente nos observaba medio extraño, claro. Estábamos en zona roja, estaban viendo cuánto le sacaremos, o sea, Dios nos guardó. Entonces, el mundo habla de cosas que no conoce. Pero, y ahí le pongo, escuche esto. El mundo se sentirá cómodo con Jesucristo mientras se mantenga lo suficientemente distante como para que su presencia y sus palabras no les incomoden en su forma de vivir. Pero cuando la pecaminosidad se enfrenta a su deidad y santidad, el mundo solo quiere huir enojado hacia sus excusas y opiniones personales. Escuche. Caigamos en cuenta de esto, porque no es una sabiduría humana la que necesitamos y no es una sabiduría humana la que el Señor quería que Pedro obtuviera. Por eso el Señor enfrenta a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro entendió una sabiduría humana y la sabiduría humana siempre quiere quedar bien. La sabiduría humana siempre quiere hablar bonito. La sabiduría humana siempre quiere que las cosas calcen. ¿Hay alguien ahí? Amén. ¿Me entiende esto? Oiga, el mundo está contento con Jesús. ¿A quién le incomoda poner un pesebre luminoso en un parque nuestro de cualquier ciudad? A nadie. ¿A quién le incomoda celebrar la Navidad? A nadie. ¿A quién le incomoda un árbol de Navidad donde pongan un pasito abajo? A nadie le ha incomodado. A nadie le incomoda Jesucristo mientras no se meta con sus vidas. Dios le bendiga. ¿Cuánta gente usa el Dios le bendiga? ¿Sabes más? Yo normalmente digo Dios le bendiga. No sé si es creyente o impío. ¿Y usted sabe cómo contesta toda la gente? Amén. ¡Qué increíble! A la gente no le incomoda Jesucristo mientras Jesús no se meta con su pecado. Por eso es que yo les decía ahorita, el mundo aprecia de Jesucristo las cosas que para nosotros no son apreciables.
Porque para nosotros es apreciable que Él nos confrontó con nuestro pecado y que por su gracia nos hizo entender nuestra culpa y nos llevó a la cruz para ser perdonados. El mundo no quiere escuchar eso. El mundo solo quiere escuchar de un Jesús que ama, 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 ama. El mundo no quiere oír del Cristo que va a condenar el mundo. Amados, qué silencio, estoy preocupado. Amén. ¿Me entienden esto? Entonces no es sabiduría humana. La sabiduría humana es algo que raya en cierta cantidad de ignorancia. La sabiduría humana es algo que mantiene una opinión muy vaga de lo que realmente dice la Escritura. Amén. Por eso, amados, cuando alguien habla del evangelio y habla del evangelio real y cómo es, usted va a oír a la gente enojada diciendo excusas y dando opiniones personales de algo que cuando llegue el momento frente al trono de Dios no va a servir de nada. ¿Me entiende esto? Aleluya. Mis hermanos y hermanas en Cristo, confesar a Cristo como Dios y Salvador es un milagro de la gracia divina. Por eso Jesús necesitaba reprender no a Pedro, sino al diablo. Porque no le dijo apártate de mí, Pedro. Le dijo apártate de mí, Satanás. Ahorita vamos a ver eso un poquito más adelante. Amén. Pero oiga esto, mi amado en el Señor y mi amada en el Señor, porque Pedro en ese momento acababa de tener una revelación unos días atrás y ahora estaba teniendo una cosa totalmente humana. A ver, amados, dice la Biblia que uno de los hombres importantes de David se angustió, se afligió tanto, se enojó tanto, dice, porque vio la prosperidad de los impíos. ¿Alguien aquí ha visto cómo la gente mala prospera? Amén. ¿Verdad que sí? Yo les he contado aquí que recién llegado a la Alajuela me pasaron por una cosa, bueno, recién llegado a la Alajuela, pero eso es en Heredia, me pasaron por un barrio ahí bien bonito que se llama Bariloche. Qué casotas, amado. Qué mega casas hermosas. Lo único que me quedó fue abrir la ventana y gritar narcos. La envidia, no, no. No, la verdad es que no es cierto, no sé, tal vez, quizá alguien. Estábamos fuera del país y un pastor empezó a contarnos de que estaba, no sé si en la oficina o en donde, y de un momento a otro entran 4 o 5 tipos, dice que enormes, con cara de peligrosos, y le dicen, pastor, tiene que venir con nosotros. Dice que él dijo, si digo que no, igual aquí me quedo, y si digo que sí, igual allá me quedo. Me quede aquí o me quede allá, lo mismo, así que se fue. Dice, llegaron a un lugar donde lo que había era como manglares, así que lo subieron como en un botecito y empezaron a entrar en selva con manglares, amados. Hasta que llegaron a un lugar donde pararon metidos en la selva del país. Dice que en medio de la nada, unos caserones, pero impresionantes, un lujo increíble, carros hipercaros. Él dijo, no tengo ni que preguntar de dónde viene todo esto. Lo introdujeron a un lugar, a una de las casotas, había un tipo sentado en una sala espectacular. El tipo empezó a decirle, mire, yo soy fulano de tal, hábleme de Dios. Él empezó a hablarle de Dios, dice que el hombre le entregó la vida a Cristo y que está en el proceso de salir del lugar. Luego llegó y nos dijo, como al mes, otros 4 tipos en otros carros para otro lugar en medio de una montaña enorme por allá. Como a los otros meses, otros 4 tipos. No, olvídate, le digo. Le digo, no, ya. A ver, amados, el mundo quiere oír de Dios.
pero lo que el mundo quiere oír. Y a veces la iglesia pasa por lo mismo. Por eso el Señor le dice: apártate de mí, Satanás, porque a veces queremos que esto funcione a nuestra manera y no funciona a nuestra manera. ¿Hay alguien ahí? ¿Qué necesitaba Pedro? Pedro necesitaba entender la cruz. Entonces, Hechos 4:25 al 28, cuando Pedro está predicando, ya el Señor había resucitado y todo, dice, llamados, perdón, se me apagó esto, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno en uno contra el Señor y contra su Cristo. ¿Ve lo que hablaba de lo anterior? Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Amén. Amén. Oiga esto. ¿Qué necesitaba Dios con Pedro? Necesitaba darle los toques finales. ¿Qué necesitaba entender? Pedro había entendido que Jesús reinaría y que ellos reinarían con él, pero no había entendido que moriría. Y habían entendido que Jesús sería coronado, pero no habían entendido que primero cargaría una cruz. Jesús enumeró estos puntos uno a uno. Tenía que ir a Jerusalén porque era la ciudad del sacrificio. Tenía que sufrir de los principales ancianos y sacerdotes porque eran religiosos. Y tenía que morir y resucitar, y ninguna era opcional. ¿Hay alguien ahí? Lo que estamos hablando aquí es que los eventos ya estaban dispuestos. Era un calendario divino. ¿Hay alguien ahí? Amén, amados. Amén. Era un calendario divino. Jesús solo los estaba preparando para las tristezas que se avecinaban. Ellos tenían que entender su muerte, porque era una orden del Padre y no era una tragedia inesperada. ¿Hay alguien ahí? Mire, amados, si usted y yo nos mantenemos en Cristo y haciendo su voluntad, nada en nosotros es una tragedia inesperada. Uy, qué cosa más terrible lo que le pasó. No es una tragedia inesperada. Todo está ya calendarizado para usted y para mí. Amén. Por eso dice la Biblia: todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Amén. Amén. Amados, ¿puede usted entender? Y aquí es donde yo quiero empezar a poner la base de por qué he estado hablando esto. ¿Puede usted entender que para Pedro y para sus discípulos, como para nosotros, muchas cosas en la vida, ese plan de Dios parece ser complicado? Que usted y yo a veces pasamos cosas que parecen complicadas, pero son plan de Dios. Que no todo lo que se nos viene encima fue hecho por el diablo. Que a veces Dios nos preparó las tormentas. Amén. Pero ahora viene la perspectiva. Y aquí es donde quiero ir entrando. Escúcheme, por favor. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, Mateo 16:22, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Escúcheme, por favor. Pedro no podía entender por qué su Mesías tenía que someterse a tal humillación. Y es en este lugar, en este momento de vida, donde damos o recibimos consejos bien intencionados, pero totalmente fuera de lo bíblico y por tanto dañinos. Todo lo que hablé es para llegar aquí. ¿Por qué Jesús le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás? Porque Pedro ya no estaba viendo objetivamente que hay cosas que a veces pasamos, amados, que están diseñadas por Dios, que Dios también quiere tormentas a veces para nosotros, para incrementar la fe. Y que cuando empezamos a buscar un consejo, ¿cómo nos gusta el consejo? Ese consejo bonachón, ese consejo bonito, ¿verdad? Que nos encanta que nos soben el hombro,
que nos froten la espalda, que nos digan, tranquilo. ¿Verdad que nos encanta? Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Y no solo nos encanta darlos. No, no te preocupes. Yo sé que es difícil el asunto, pero Dios, ¿por qué no decirle a la gente, oye, llegó tu momento de actuar en fe? No, hermano, es que eso está muy duro. Llegó tu momento de confesar. No, hermano, es que hay que ponerse sí, nos vamos a poner los zapatos, pero no estamos para un consejo bonachón, ni bien intencionado. Estamos para confesar la palabra. ¿Hay alguien ahí? No, hermano, esas caídas son normales. No son normales. Te llegó la hora de tomar decisiones dramáticas. ¿Hay alguien ahí? Yo me quedé solito. Amén. Oye esto. Nos dejamos motivar y motivamos por razonamientos humanos los asuntos de obediencia. Y así hemos quebrantado promesas, tolerado pecados, dicho mentiras, etcétera, debido a que obedecer es demasiado doloroso. Óigame esto, amado. Escúcheme, por favor. ¿Cuántas cosas hemos motivado que no se ajustan al plan de Dios? ¿A cuántas personas les hemos frotado el hombro sabiendo que lo que está pasando no agrada a Dios? ¿Y cuántos consejos hemos buscado para que nos den el que queremos oír? Amados, ahora sí estoy preocupado por el silencio. Amén. Su consejo no me gusta, voy a buscar otro. Usted sabe que con mi madre ya puedo hablar de ella porque ya no está entre los vivos de aquí, está entre los más vivos de allá. Amén. Pero en la vida de mi madre se suscitó una situación personal. Esa sí me la reservo. El tema es que ella anduvo de iglesia, de congregación en congregación buscando el consejo. Y cuando le daban el consejo que ella no quería, se pasaba a otra. Y cuando le daban el consejo que sí quería, salía contenta, pero algo en el corazón no la dejaba en paz. Amados, ¿a quienes le hemos dado un consejo que está bonito, pero que no se ajusta a la voluntad de Dios? ¿Y cuántas veces hemos buscado ese consejo? No, que en ninguna manera te acontezca esto. No, jamás. Dios te ama. Porque ese es el concepto del mundo. Esa es la parte que el mundo quiere saber de Jesús. Pero la parte que nosotros sabemos es que Dios, a quien ama, disciplina. Allá llega, yo me quedé solito. ¿Me entiende esto? Y cuando el mundo dice, no, ¿cómo que también disciplina? Ese Jesús no me gusta. Ustedes se lo inventaron. Ustedes son esos cristianos que, oye, no nos inventamos nada, está aquí. Y a veces como cristianos cometemos los mismos errores o damos ese consejo o queremos recibirlo. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amén. Y en esos consejos que hemos dado, hemos recibido, hemos quebrantado promesas, hemos tolerado pecados, hemos dicho mentiras, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga esto, este tipo de personas se volvió el instrumento de Satanás y esto me lleva a darle una verdad espiritual valiosísima. La mejor motivación no puede sustituir nuestra obediencia a la voluntad de Dios, aun cuando ese plan incluya sufrir. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. No, yo voy a buscar una voz más profesional. No, yo voy a buscar una voz de más experiencia. No, yo voy a buscar a alguien que me diga lo que sí se debe de decir, porque Dios es amor. ¿Por qué Jesús reprendió al diablo? Porque Jesús estaba mirando en Pedro
una perspectiva, oiga esto, externa de la cruz. Es que, amados, qué fácil es dar un consejo cuando yo estoy afuera de la voluntad o no estoy dentro del trato. ¿Hay alguien ahí? Sabe, amados, tenemos que aprender a medir lo que hablamos, porque podemos estar poniendo los pies de alguien en el infierno. No, hermano, es que se enojan conmigo. Usted no sabe cuántos cristianos yo he oído decir es que se enojan en las redes sociales. Usted no sabe la cantidad de cristianos que dejaron de publicar cosas porque los criticaron a más no poder. Usted no sabe la cantidad de cristianos que dejaron de hablar las cosas porque en sus trabajos empezaron a criticarlos y hasta casi los echan. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. ¿Me entienden esto? Hay una perspectiva externa. Y quien no comprende la perspectiva de la cruz, por eso Jesús necesitaba llevar a Pedro a esa madurez. Porque quien no entiende la cruz da consejos externos fuera de la voluntad de Dios. Hay alguien ahí, yo me quedé solito, amados. Amén. Dígame un amén, por favor. Aleluya. Amén. Voy a decir lo mismo de siempre. Hay alguien ahí. Toque al de la par y dígale, ¿estás? ¿O estás pensando en que mañana domingo estás libre? Amén. Por eso Jesús necesitaba procesar a Pedro. Por eso Jesús le dijo a Pedro, Pedro, una vez vuelto de todo lo que te espera, confirma a tus hermanos. Confirmar a mis hermanos es que yo tengo que tener una perspectiva de la cruz y tengo que hablarles de cruz. Oye, eso está fuera de la voluntad de Dios. Sí, pero no hay pero. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amén. Tienes que arrepentirte. No, pero Dios es amor. Sí, Dios es amor para los que están arrepentidos. Pero para los no arrepentidos dice que es un juez justo. ¿Hay alguien ahí? Dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. O sea, yo prefiero tenerlo por padre. ¿Me entienden esto? Amén. Que por juez. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos entender que todo lo que hablemos tiene que estar desde la perspectiva interna de la cruz, no externa. Porque yo puedo estar dándole a la gente el consejo equivocado. O porque quiero estar esperando de la gente el consejo equivocado, el que me lleva fuera de la voluntad de Dios. Lo que Pedro decía, amado, ¿sonaba bien o no sonaba bien? Seamos honestos. Jesús les está diciendo, señores, me van a llevar a Jerusalén, me van a crucificar. Amados, la cruz era la silla eléctrica del tiempo. Era la condena de muerte de aquella época. Era una muerte aterradora. ¿Sabe que les cortaban la lengua? Porque empezaban a disvariar de la situación. Entonces les cortaban la lengua para que no pudieran hablar. Los crucificaban desnudos. Era una muerte espantosa, dolorosa, horrible. O sea, no estaba mal. Señor, en ninguna manera te acontezca esto. Algo me dice que te va a doler. Aparte de eso, tú eres el maestro, el Señor, eres Dios. Te lo dijimos hace unos días. ¿Cómo vas a morir así? Tienes que morir más dignamente. Amados, a veces oímos consejos que humanamente suenan muy bonitos, pero que solo están diseñados para alejarnos de la voluntad de Dios. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. No, yo te entiendo. Yo comprendo tu problema. Yo entiendo lo que estás pasando. No, no, has sido un mártir. Has sido una mártir. O sea, el Señor tiene que llevarte al cielo gratis ya. Ya pagaste todo tu sufrimiento en la tierra para ir al cielo. Ya el Señor entiende. No, el Señor no entiende lo que es de nuestra humanidad y de nuestro deseo de salirnos de la cruz. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amén, amén.
Amados, la cruz también es un plan de Dios, aunque esto incluya sufrimiento. A ver, amados, ayúdame a predicar un ratito. ¿Es fácil vivir en santidad o no es fácil? Seamos honestos. ¿Quién siente que los ojitos se le van para un lado? Depende de lo que vaya pasando. ¿A quién le han sobresaltado pensamientos no sobre adoración y exaltación a Dios en ciertas cosas en la mente? ¿Ah? ¿Quién aquí se ha enojado santamente? Santamente, qué poderosa, aleluya. Ah, ah, a ver, ¿quién aquí nunca ha ofendido con las palabras? ¿Quién aquí ya no tiene que pedirle perdón a Dios de nada? Amados, luchamos contra una naturaleza que todos los días intenta llevarnos a pecar. Amén. Vivir en santidad no es fácil. Dígame si no quiero yo escuchar que alguien se pare aquí y me predique a mí que ya yo soy salvo y siempre salvo. Y que me vaya a hacer lo que me dé la gana, que cuando suene la trompeta que me levanta, me levanta. No sé si un carro, un trailer, pero me levanta, aleluya. ¿Ah? Yo digo, por si el ángel no me pudo agarrar, que sea un trailer el que me dé el impulso. Sí, aleluya. Sí. Amados, díganme con honestidad, ¿quién no quiere oír ese evangelio? Ahora, yo no sé si es cierto o es mentira, no sé si seremos salvos, siempre salvos o no lo seremos, pero como no lo sé, no me la voy a jugar. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Amén. A ver, amados del Señor, ayúdenme a pecar, hombres de Dios. Ah, sí están poniendo atención, ¿verdad? Sí están poniendo atención. A ver, amados, y espero que respondan bien, y si no, los espero para consejería mañana. ¿A qué hombres aquí les gustan las mujeres? No levante la mano. Bueno, espero que a todos en el nombre de Jesús. El que vaya a decir que no lo espero mañana. Para consejería, no para liberación. Aleluya. Amados, pero decidimos tener una. Porque es lo que la orden de Dios dice. Amadas del Señor, ¿a cuántas aquí le gustan los hombres? Espero que a todas. Aleluya. Pero se casaron con uno. Listo. Hermano, pero no hay pero. Ya escogió. Salada. Ni modo. Debió haber pensado mejor. Debió haber ido primero a óptica visión y ahora ya ni modo. No. Oiga, amados, ¿a quién aquí les gusta el dinero? ¿A quién no le gusta tener dinero para comprar? Pasan por un lugar y dicen, qué lindo eso. Pasan por otro lado y dicen, wow, qué bonito eso. Dígame si no es bonito el dinero. Pero, ¿qué nos vamos a ir a robar? Vivir en santidad es un compromiso con Dios. Así que no podemos dar un consejo equivocado ni recibirlo. Por eso Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. Porque el consejo estaba muy bueno, pero muy desajustado y lejos de la voluntad de Dios. ¿Hay alguien ahí? Voy terminando. La perspectiva interna. Entonces, volviéndose Jesús dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ve, por lo que le digo que la forma en la que el mundo mira a Dios es muy distinta de como Dios quiere que lo vean. El mundo quiere ver a Dios desde su perspectiva humana. ¿Qué quiero yo como humano de Dios? Que siempre sea amor. ¿Qué quiero yo de Dios como persona humana? Que siempre me vea con misericordia y no me corrija en nada. ¿Qué quiero yo como humano? Que Dios sea conmigo. Quiero que siempre sea el viejito buena gente y bonachón que me abrace cuando yo ocupo y que cuando yo vaya a pecar me abrace y me diga, no ha pasado nada.
Pero Jesús tenía una visión interna de la cruz. Él no reprendió a Pedro, reprendió a Satanás. El maestro no estaba diciendo que Pedro era Satanás o que estaba poseído por este. Quiso decir que la sabiduría de Pedro, que la sabiduría que Pedro estaba recibiendo venía de aquel. Usted y yo tenemos que aprender a discernir cuando algo, aunque nos duela, viene de Dios, y cuando algo, aunque no nos duela, viene del diablo. Amado, yo a mucha gente a veces hablando herido, pero herido porque he visto que sus declaraciones no se ajustan a la palabra de Dios. Y si vamos a confiar en Dios, vamos a hablar como Dios quiere que hablemos. Porque o hablamos vida o hablamos muerte, o hablamos salvación o hablamos condenación, o hablamos alabanza o hablamos angustia, o hablamos justicia o hablamos injusticia, o hablamos con fe o hablamos con tristeza y tribulación, o confiamos en Él o no confiamos en Él. Tenemos que definir nuestra forma de hablar, amados del Señor. Tenemos que definir nuestra forma de pensar, porque en esto es donde se libran las batallas espirituales. Jesús estaba librando una batalla espiritual, y cuando Pedro le vino con el consejo que claro, humanamente él quería escuchar, Jesús sabía que lo que le estaba diciendo estaba totalmente fuera de la voluntad, de la obediencia a Dios, y lo reprendió. Pero ya hasta nos resentimos y nos reprenden. Ay, yo pasando este momento y me sale con eso, porque queremos lo bonachón, no la obediencia. Porque queremos lo que suena bien, no lo que trae el milagro. Porque queremos lo que se ajusta a mi tristeza y a mis lágrimas, no lo que me afirme en fe. Yo normalmente le digo a la gente, llore luego, que ahora lo que ocupamos es fe. ¿Alguien aquí me ha oído decir? Amado, yo me lo he aplicado a mí. Cuando me levanto así, como que me siento raro. Amados, ya soy un modelo 70. O sea, búsquese un carro modelo 70 que todavía ande al 100. Ya se levanta uno y algo se siente raro. Y como les conté un día de estos, mi madre tuvo cáncer. Mi papá ¿cómo se llama? Y mi tío murieron de infartos y de derrames. Y yo nací con el corazón más grande. ¿Qué creen ustedes cuando yo me siento, me agarro una taquicardia? ¿Qué pienso? ¿Qué es lo que ustedes creen que yo primero pienso? Porque el diablo primero pega de primero, pero después pego yo dos y tres. Y donde me agarro una, a ver, ¿quién aquí ha sentido cómo se llama ese que es como no, no, en el corazón una arritmia? ¿Quién aquí en algún momento ha sentido una arritmia que el corazón le cambia de ritmo de un momento? ¿Quién? Amados, vea, yo eso lo siento a veces a cada rato. Todavía de vez en cuando yo siento aquí en el lado izquierdo como que algo me presiona. ¿Se acuerdan que anduve medio malillo hace algún tiempo? Y a veces siento que algo como que me presiona, como que algo me mordiera. ¿Y ustedes qué creen que pone el diablo inmediatamente en mi corazón? Uy, estás bienísimo. Eso que estás sintiendo es que el corazón está ahí. Y yo, y aleluya, sigo vivo. Aquí lo estoy sintiendo. El mordisco de la vida, ¿no? La arritmia del gozo, ¿no? O sea, que él llega y dice, ¡ay, me saltó el corazón de alegría! No, no. Usted se queda y dice, ¡ah, qué feo! ¿Verdad que se siente feo? Y hermano, ¿qué hace? Se toma la pastillita. No, me pongo la mano y digo, en el nombre de Jesús, tengo la salud de Dios. Renuncio a las herencias genéticas de mis padres naturales, porque Dios es mi Padre ahora. Y cuando se me viene, porque a veces me levanto con un dolorcillo, otro dolorcillo, otro dolorcillo, soy modelo 70. Amén. Sí, amados, vea, si hasta los modelos 80 ya le están sintiendo, no se hagan, sí. Algunos modelos 80 aquí están diciendo, uy, qué feo llegar a esa edad. No, ustedes ya están sintiendo ese toque que llegue. Uy, qué raro, porque esta pierna la siento como más corta, olvídate.
Y déjeme decirle que algunos modelos 90 ya andan por ahí también. Hoy me levanté indispuestito. Indispuestito, es que ya no se come lo que le dé la gana. Antes usted era un tractor, se pasaba por la boca lo que quería y ahí en el estómago todo lo que hubiera ahí tenía que ver qué hacía para digerir eso. Ahora ya no. ¿Ah? Ya empiezo yo a oír, vea, ya empiezo yo a oír algunos modelos 80s y 90s, vea, los he oído aquí. Es que soy intolerante a la lactosa. Eso es que ya te está entrando la roquera. ¿Ah? Es que me comí unos tamales de cerdo y me cayeron pesadito, pesadito. Ya estás roquito, roquito. O sea, ah, ¿se acuerda cuando uno se comía lo que fuera y nada le caía mal? Oye, escucha, escucha, mi amado, amada de Dios. O nos alineamos, o podemos estar hablando cosas que están muy bonitas, pero que nos sacan de la voluntad de Dios. O nos alineamos, o podemos estar escuchando las cosas que queremos, pero que nos están llevando al camino por donde el diablo quiere que vayamos. ¿Hay alguien ahí? Voy terminando. Debemos de reconocer que nosotros tenemos ese mismo tipo de ambigüedad muchas veces. Podemos alegrarnos en la presencia de Dios en un instante y al otro estar llenos de ira, veneno y maldad. Con la misma boca que adoramos, negamos a Cristo de múltiples maneras. Porque hoy estamos adorando y cantando. ¿Cómo es que dice el himno que cantan de la muchacha esta que Dios sanó? En el nombre de Jesús, ¿cómo es que dice? Hoy estoy cantando, viviré, no moriré. Cristo es la resurrección y mañana estoy caído. Oye, alineémonos. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Alíñate, no puedes comerte todo lo que el diablo te dice. Por más bonito que suene. No, siervo. Yo creo que la voluntad de Dios es que usted es esa mujer, porque yo creo que eso es del diablo. Esa mujer es diabólica. Eso no te lo mandó Dios. Eso era un incubo de las tinieblas. No, no. Un sucubo del infierno. No. Hermana, yo creo que el Señor te está dando nada, no te está dando nada. La Biblia dice. Hay alguien ahí, yo me quedé solito. Entonces, y termino, Gálatas 8:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿En qué me voy a gloriar? En la cruz de Cristo, porque en esa cruz el mundo está crucificado para mí y yo estoy crucificado para el mundo. No me importa lo que ellos digan, ni tampoco me importa lo que ellos piensen. Esto es lo que tengo que decir y esta es mi forma de vida. Amén. Entonces, tomar nuestra cruz significa renunciar a nuestra voluntad personal, entregándole a Él el deseo de ser el centro de nuestra propia vida y que nos sometamos humildemente a la supremacía de su señorío. Y todo lo anterior conlleva un costo personal muy alto. Amados y amadas, eso sí, la cruz puede ser anulada por quienes piensan que hay otras formas o caminos de salvarse o de hacer su voluntad. Termino diciendo esto. En un mismo día Pedro fue moldeado por una afirmación, o en unos pocos días Pedro fue moldeado por una afirmación y por un llamado de atención. Ambos elementos fueron necesarios para cincelar aquella piedra hasta que llegara a ser el hombre que Dios quería. Recordemos que la cruz siempre precede a la corona. ¿Hay alguien ahí? Amados, escuchen para terminar. Siempre tendremos en nuestro corazón el deseo de hacer nuestra propia voluntad. Y por eso Pedro necesitaba entender el valor de la cruz. Porque si no lo hubiera entendido, Pedro hubiera seguido dando los consejos inoportunos que solamente empoderan el yo y la propia voluntad, pero no empoderan a Cristo en nuestro ser. ¿Hay alguien ahí?
Amén. Así que, amados y amadas del Señor, necesitamos aprender a valorar la cruz. Y necesitamos aprender a entender que en la perspectiva de la cruz solo hay un consejo para recibir y para dar. Amén. Pongámonos de pie. Tito, ¿me ayudas? Ahí tiene usted unos anuncios en las apps. Este viernes que viene hay velada de oración. No se la pierda, en el nombre de Jesús. Hablando de hacer la voluntad de Dios. Crucifique la carne, venga a vigilar, gloria a Dios. Venga a orar. Amados, póngase de pie y vamos a orar. Vamos a orar. Necesitamos aprender a escuchar el consejo que viene desde la cruz. Y necesitamos aprender a dar el consejo que sale desde la cruz. Porque el consejo que viene desde la cruz y sale desde la cruz es el consejo correcto. Hay consejos, amados, que suenan bien, pero te van a destruir. Hay consejos que suenan bien, pero estás destruyendo a alguien al darlos. Hay que caminar ajustados a la palabra. Así que yo hoy quisiera que usted tomara un tiempo para orar. Y que usted en su corazón pudiera también determinar y buscar qué consejos hay allí que usted ha guardado, que son buenos, pero que no se ajustan a la voluntad de Dios. Esos consejos que usted ha escuchado. Y también en su corazón busque cuántos consejos has dado que suenan bien, pero que no están ajustados al propósito del cielo. Ese es el costo de ser su discípulo. Ni recibimos la palabra que queremos, ni damos la palabra que quieren. No somos de este mundo. No nos interesa darle al mundo el consejo que quieren oír. Nos interesa darle al mundo el consejo que ajusta a la voluntad de Dios. Así que vamos, ahí en tu corazón. Revisa qué consejos te alejan de su voluntad. Y hoy entrégalos. Porque sí, a veces en este camino hay cruz. Y la cruz duele. La cruz conlleva cierto sufrimiento. Pero el Señor promete que si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Vamos, busca en tu corazón los consejos que te han dado, que te han sacado de la voluntad de Dios. Y renuncia a ellos. Sácalos. Dile al diablo hoy, como le dijera el Señor: apártate de mí, Satanás. Porque pones tu mira en las cosas de aquí, de este mundo, y no en las cosas de arriba. Padre, hoy ajustamos nuestra vida a tu palabra, porque tu palabra es verdad. Hoy desechamos de nuestros corazones los consejos que nos parecen agradables, pero que nos apartan de tu voluntad. Que nos parecen razonables, pero que nos apartan de tu voluntad. Que nos parecen justos, pero que nos apartan de tu voluntad. Que nos parecen correctos, pero que nos apartan de tu voluntad. Hoy sacamos de nuestro corazón y exponemos ante tu luz, Señor, todos aquellos consejos que hemos acumulado en nuestras vidas que han venido del diablo, con la única intención de desviarnos de tu camino. Y hoy te decimos, Señor, haremos tu voluntad. Haremos tu voluntad.